¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Panorama Político-Económico en una semana que comienza a definir las decisiones que se van a estar adoptando en el futuro en esta materia tan sensible de la economía que comienza también a mostrar ciertas dificultades que tiene el oficialismo para encarar una situación muy compleja que se viene. Se ha pasado de la consigna de lo peor ya pasó a se vienen tiempos difíciles y evidentemente todo esto está generando algunas discusiones internas que comienzan a mostrar las diferencias de criterio que se tienen para adoptar las decisiones que en algún sentido están vinculadas a lo que le impone como condicionalidad el propio Fondo Monetario Internacional a partir del último acuerdo que celebrara el oficialismo. Un gobierno que tiene muchas dificultades, que seguramente va a tratar de que a partir de los próximos meses comiencen a mostrarse algunos datos alentadores, fundamentalmente de cara al comienzo del año próximo, porque si no, evidentemente, la idea de una reelección para el presidente Macri va a estar muy complicada, sobre todo además teniendo en cuenta cómo se está agrupando el justicialismo de cara a lo que será el acto eleccionario de 2019. En materia provincial, lo que vemos además es cómo todo esto condiciona la gestión de obras que se están desarrollando en nuestra provincia. También será seguramente materia de debate este nuevo intento por impulsar la reforma en la Constitución de la provincia de Santa Fe, que ha sido el eje que marcó el punto inicial de las sesiones legislativas por parte del propio gobernador Lifchit. Seguramente de eso estaremos hablando en el próximo bloque cuando aquí esté en el estudio Oscar Pieroni, el legislador provincial por el socialismo, de ese tema y de otros que además tienen que ver con esta decisión que ha llevado a que el propio Ejecutivo Municipal haya ya anunciado una situación de austeridad a partir de los próximos meses que tienen que ver con esta situación de crisis económica que modifica todo lo que se estaba pensando para el año en curso. Evidentemente es una situación tan compleja que a algunos lo ha llevado a pensar lo que fueron algunos anuncios durante el 2001 y 2002 y probablemente tenga que ver además con una decisión de comenzar a prever algunas dificultades que aun cuando todavía puedan darse mucho más adelante, me parece que es una decisión muy responsable por parte del propio intendente José Luis Freire en esta delicada situación económica que tiene la República Argentina y que lamentablemente los datos no son alentadores para los próximos meses. Vamos a estar entonces conversando con Oscar Pieroni, el diputado provincial por el Frente Progresista Cívico y Social, en el próximo bloque. Enseguida regresamos. Julio Eguiman, diputado provincial. Tu municipio te informa. El martes 10 de julio a las 20, en el Centro Cultural Provincial Ideal, se va a realizar una audiencia pública para tratar el aumento tarifario de servicio eléctrico conforme al decreto 113/2018. Si querés participar, recordá que tenés que inscribirte previamente del 28 de junio al 4 de julio inclusive. Lo podés hacer en el Palacio Municipal, el Consejo y en la Cooperativa Eléctrica de lunes a viernes de 8 a 13. También vía web entrando a la página del municipio www.venado.gov.ar. Esta última opción es solo para personas físicas. Hacé escuchar tu voz. Municipio de Venado. Si de seguridad se trata, Matafuegos Peruca es la solución para vos y tu familia. Matafuegos Peruca. Años de experiencia avalan nuestro prestigio. Matafuegos Peruca. Protección contra incendios. Equipos marca Georgia con certificación IRAM. Matafuegos Peruca. Número 1 en Venado Tuerto y la región. Iturraspe 555, teléfono 423-104. El compromiso de la Cooperativa de Obras Sanitarias con la salud pública es nuestra principal prioridad.
La planta de agua potable asegura el abastecimiento constante, ampliando su capacidad técnica y productiva. Nuestras redes de agua se expanden día a día, llevando calidad de vida a la población. Cooperativa de Obras Sanitarias de Venado Tuerto, avanzando con la ciudad. Lisandro Enrico, senador provincial, Departamento General López. Y continuamos con Panorama Político-Económico y tal cual lo adelantáramos, esta noche nos acompaña con su presencia aquí en el estudio de Canal 8 el diputado por el socialismo del Frente Progresista Cívico y Social, Oscar Peroni. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Mauro. Un gusto estar en este programa. Bueno, primero te quiero consultar en qué estado está esta búsqueda de finalmente instalar con fuerza, a pesar que creo que los tiempos políticos son complicados en aras de la reforma, lo que tiene que ver con las modificaciones constitucionales en la provincia de Santa Fe, uno de los temas de agenda que ha marcado el propio gobernador cuando realizó su apertura de las sesiones legislativas. Bueno, el proyecto ingresó en su momento, fue objeto de bastante debate socialmente, no solo en la Cámara que está transcurriendo, digamos, el debate, pero también socialmente hubo unas cuantas charlas, muchas, de distintos sectores, con distintos tipos de expositores, internacionales incluso, hablando precisamente sobre los derechos a incluir en una reforma, sobre la necesidad o no de la reforma y demás. Creo que en general un tema en el que no hay muchas diferencias a la hora de charlar, digamos, ¿no? Digo, nadie se manifiesta en contra de la reforma constitucional a la hora de hablar. A la hora del debate en las cámaras, en realidad, aparentemente viene en otra visión y en una postergación bastante grande, como para poner obstáculos sin decir que no, ¿no? Pero hay consenso de las fuerzas políticas más importantes de la provincia, por lo menos en ya tener en cuenta que la Constitución provincial tiene mucho tiempo, que requiere una reforma, porque además ha habido modificaciones de la Carta Magna Nacional muy importantes, y creo que ha quedado anacrónica en algunos aspectos, fundamentalmente en lo que tiene que ver incluso hasta con cuestiones estrictamente de reformas políticas que se tienen que hacer. ¿Ese es un punto álgido en el debate, teniendo en cuenta la posibilidad o no de establecer la reelección, cosa que todavía no se puede en la provincia de Santa Fe, y probablemente lo que tiene que ver con el próximo mandato? ¿Qué temas se discuten, digamos, tu pregunta un poco? Porque en realidad, a ver, lo que está en discusión hoy en la Cámara de Diputados, como Cámara de Ingreso, y después pasar a senadores si tiene aprobación, lo que está en discusión es si se reforma o no, la necesidad de la reforma. ¿Y cuáles puntos son los que se habilitan? No qué reforma. Digamos, porque se confunde mucho en esto, se dice, bueno, acá se discute la reelección. No, la reelección en todo caso o no, y la oportunidad de que pueda hacerla efectiva este gobernador o no, es materia de los constituyentes que eventualmente sean electos si se aprueba la reforma constitucional y se hace la correspondiente elección de constituyente. Ahí se va a definir qué. Ahora, ¿qué es lo que está en discusión entonces? ¿Qué estamos discutiendo? Si es oportuna y necesaria la reforma o no. En esto creo que todos, si vos te pones a hablar independientemente de esta consideración política, todos coinciden en que hay la necesidad de incorporar nuevos derechos, la necesidad de ayornarla al marco de la Constitución, de la reforma del 94, ¿no? De incorporar, además, creo que hay un consenso mayoritario, ahí no te diría unánime, de algunas de las cuestiones que estamos proponiendo desde el oficialismo, como es la cuestión de la incorporación de las empresas públicas con rango constitucional, que no te diría que sea un consenso absoluto, pero sí que hay un plafón bastante grande, bastante mayoritario en ese sentido. Digo, todo eso son lo que se está discutiendo. ¿Se reforma o no se reforma? ¿Y cuáles puntos son los que se pueden tocar
en una eventual reforma constitucional. Después, ¿qué tipo de reforma se hace? ¿Se incorporan los derechos de tercera generación o no? ¿Cuáles? Será materia de lo que dirán los convencionales constituyentes. Dice, vamos a habilitar la cuestión política, concretamente, como decís vos, las reelecciones, ¿no? Si son 10 o 18 reelecciones, o una, lo van a determinar los constituyentes. Si el mandato de los presidentes comunales se habilitara eventualmente, la reforma, van a ser 4 años, 6 o 24, obviamente voy por el ridículo, ¿no? Lo va a decidir los constituyentes. Digo, o sea, no hay que mezclar los temas, porque a veces se mezcla además, todo. Más allá del consenso que pueda haber sobre determinados temas, en definitiva será materia de análisis en el propio debate una vez que sean electos los constituyentes. Obviamente. Algo que no ocurrió, o por lo menos que tuvo una gran cantidad de opositores en términos de cómo se discutió la reforma constitucional del 94, porque el núcleo de coincidencias básicas, núcleo cerrado, habilitaba para realizar en todo de manera concreta o no, y no en parte o a discutir nuevos temas, cosa que no ocurriría con la exactamente, digo, creo que esto es muy importante lo que vos señalás, y es una cuestión técnica muy importante. Digo, lo que se llamó en ese momento el núcleo de coincidencias básicas. Sí, el Pacto de Olivos, ¿no? El Pacto de Olivos, justamente iba a decir, el libro cerrado, ¿no? Que decía, bueno, esto va a ser así, 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 de una punta a la otra estaba el recorrido, con lo cual la constituyente fue, por primera vez en la Argentina, una constituyente que discutió mucho de nada, porque en realidad lo que... También, la discusión era sí o no. Claro. Esa era la discusión. Sí, la discusión era por sí o por no, ahí. Como hoy lo es en las cámaras legislativas. La discusión básica, ¿cuál es? ¿Reformamos la Constitución o no reformamos la Constitución? Digo, porque acá nadie, en ningún punto, si vos mirás, dice, puede ser reelecto una vez o 128 veces el actual gobernador. En ningún lado lo dice. Digo, eso lo va a determinar los constituyentes. Te quiero preguntar, Oscar, también con respecto a el propio futuro del Frente Progresista Cívico-Social, ¿cómo está la relación con el radicalismo, fundamentalmente a partir de la diáspora que ocurrió en el año electoral del año pasado, donde muchos dirigentes del radicalismo, llevados quizás por lo que ha sido el acuerdo y la alianza a nivel nacional con el PRO y la coalición cívica, han conformado o han tenido un éxodo hacia el Frente Cambiemos en la provincia, quizás de esa forma no ponderando la coalición gobernante actual en la provincia de Santa Fe, que es el Frente Progresista Cívico y Social. A ver, hay una evidente situación de tensión con algunos sectores que integran el Frente Progresista. Digo, obviamente el radicalismo en su momento tomó una decisión, yo puedo discutir la decisión política, lo demás es una cuestión de materia de otro partido y que claro, uno por supuesto respeta. También es cierto que si bien hubo dirigentes importantes, encabezados por Mario Barletta, por José Corral, que tomaron una posición clara en la elección de diputados nacionales, en esa coyuntura histórica y en ese momento histórico, en el apoyo al PRO, a Cambiemos, digamos, al gobierno nacional, también es cierto que la gran mayoría, la inmensa mayoría de los dirigentes políticos del radicalismo quedaron dentro de la propuesta del Frente Progresista, y la inmensa mayoría, elijo las palabras porque quiero ser respetuoso de la situación de otro partido político, pero porque me parece que es fundamental en esto, ¿no? Pero es una lectura, es fáctico que la gran mayoría de los dirigentes territoriales, intendentes, presidentes comunales, concejales, del radicalismo, quedaron en el marco del Frente Progresista. Fue una minoría la que transitó, la que cruzó el río. Lo que ocurre es que algunos nombres de esos dirigentes son importantes y tienen mucho peso dentro del propio partido obviamente radical, ¿no? y nosotros, por supuesto, siendo respetuosos de las decisiones políticas de otro partido,
tampoco eso indica lo que puede suceder en 2019, digamos, ¿no? Claramente. Sí, y de hecho también hay algunos que señalan que en aquella coyuntura política fueron decisiones que se tomaron que hoy sería materia de un análisis diferente, sobre todo teniendo en cuenta la situación de crisis económica que está viviendo. La situación de viento de cola. No pasado demasiado tiempo de las elecciones. De viento de cola o de viento en contra del gobierno nacional, digo, para decirlo en términos vulgares quizá, pero que se entiendan. Digo, veníamos en una situación en que se empezaban a advertir los graves síntomas que se venían, pero estaban tapados y disimulados por la coyuntura electoral. Cuando se levantó el pie y empezó a fluir una realidad que en toda su complejidad, que la tiene desde hace mucho tiempo, en realidad se vio potenciada esa complejidad a partir de medidas económicas fundamentalmente, ¿no?, del gobierno nacional, en la que de hacer sesudos análisis económicos terminan diciendo que la cuestión económica se resuelve dando propina, ¿no? Digo, o sea, el mejor equipo de los últimos 50 años era, y resulta que el mejor equipo de los últimos 50 años termina viendo cómo aconseja dar propina para revitalizar la economía. Digo, me parece, por supuesto que esto hacer referencia a las declaraciones que tuvo Elisa Carrió, ¿no? Obviamente, el digo, programa de noche, por supuesto, esto es un puntito, ¿no? Es un puntito y no se puede totalizar a partir de eso, pues sería ridículo. Pero creo que sirve como sello de lo que viene pasando, de una depreciación constante de la moneda, que yo creo que no es un error económico, a diferencia de lo que periodísticamente se señala. Yo creo que en realidad es la necesidad de empobrecer. Digo, con lo que yo no coincido, y además obviamente, una ¿no? búsqueda, por otro lado, de favorecer a ciertos sectores, ¿no? Porque de empobrecer a los sectores populares, lo que significa que hay sectores, esto es suma cero, ¿no? Si alguien pierde mucho es porque otros ganan mucho. Obviamente. Digo, y esto define un nuevo escenario económico. Digo, que hoy, que el primero haya aumentado nuevamente los combustibles, que el valor de la divisa norteamericana, que más allá de aquello que decía Perón, de quién vio un dólar, la verdad que todos sabemos que cada vez que el dólar aumenta, a los 20 días, a los 30, a los 60 o a los 90, sí, hay una traslación a los precios. Sí. Hay una traslación de eso sí, a los precios, digo, la verdad, ¿no? Digo, más allá, ¿se justifica? ¿No se justifica? ¿Tiene insumos? Sí, más ¿no allá de tiene analizar cuestiones intrínsecas de los precios relativos, si claro, eso realmente tendría eso, que ocurrir. En materia de 5 programas, si querés. Sí, totalmente. No, es que además la práctica lo demuestra. Pero digo, lo fáctico es eso, decir, che, ¿y qué pasó en tal fecha? ¿Y cuánto fue la inflación? Fue esto, ¿viste? No, pero esto fue 2 meses y un día después. Sí, capaz, pero digo, invariablemente, lamentablemente, invariablemente, termina en eso. ¿Y esto qué significa? Significa que los sectores atados a un salario, a un ingreso fijo, o atado a una economía de subsistencia, me refiero a la verdulería, el kiosco, el almacén, digo, no, con todo cariño y todo respeto, pero son economías de subsistencia, definidas como tales técnicamente, ¿no? Las pequeñas empresas que están sujetas al aumento de los insumos, que están sujetas a tarifas que les resultan casi impagables, digamos, convengamos, que le acumulan facturas y no las pueden pagar, no saben cómo hacer para pagarlas. Digo, todo este escenario, la desocupación, la gente que empieza a perder hasta la obra social, porque no la puede, gente que tenía prepaga, cuentapropistas, digamos, básicamente, o jóvenes profesionales, ese espectro que hoy no puede afrontar el pago de una obra social prepaga, por su situación económica, y demás. Digo, todo esto da cuenta de una realidad, que lamentablemente es la realidad de que hay un empobrecimiento de los sectores populares, por así llamarlos, si querés, o los sectores atados al ingreso fijo y a esta economía que te describía, y por el otro lado, simétricamente, hay sectores que están amasando fortunas inconmensurables, ¿no? Bueno, de eso se trata, por eso te digo, yo no creo que esto del dólar sea un error, creo que es premeditado, es una manera de empobrecer brutalmente. Esto es, y salvando la distancia, porque yo creo, para ser sincero, que no estamos en esa situación ni lejos, pero es más o menos en el síntoma lo que nos pasó con el triplicar el valor de la divisa norteamericana ya por el 2001, que en realidad significó eso, que
de un día para el otro amaneció la gran masa del pueblo argentino un 50-60% más pobre. Sí, quizás con en un contexto económico que, vinculado estrictamente a lo que era la ley de convertibilidad, el salto casi fue salvaje, ¿no? Por eso digo que casi inexorable. Por eso hoy no están dadas las condiciones como para que necesariamente los puntos de partida son diferentes. Claro. Digo, por eso digo, no quiero decir que pero digo, es importante tenerlo en cuenta, porque vos estás marcando que hay una situación, una tendencia que no está librado a cuestiones estrictamente económicas y que están vinculadas a cuestiones políticas, que la verdad que soslayarlas no es menor, ¿no? Porque en aquel contexto la salida de la convertibilidad implicaba una devaluación casi inexorable y un riesgo que había que afrontar si se tomaba esa decisión. Pero tenía una situación favorable en la salida, si bien era más perjudicial en el origen que el actual, digamos, tenía un gran beneficio a la salida, que ahora no lo tiene. Este gran beneficio se llama valor de los commodities, valor de las mercaderías transables internacionalmente. Digo, hoy estamos en un valor a moneda constante que debe ser aproximadamente el 40 y pico %. Digo, la última que vi estaba abajo del 50, no sé, hoy la verdad no vi números a moneda dura, pero si uno sigue más o menos lo que viene aumentando los precios y demás, no debe estar más allá del 40, de los valores internacionales que teníamos antes, ¿no? Lo cual agudiza el problema para vastos sectores, porque esto implicaba un oxígeno para las cuentas fiscales. Claro. Digo, hoy tenemos esta situación y tenemos también empresas que cierran o trabajadores que empiezan a perder empleo, en su gran mayoría, por supuesto, los trabajadores de la economía informal, verbigracia en negro, ¿no? O que empiezan a perder horas extras, que es una forma de perder parte del ingreso, o que empiezan a perder aquellos que son empleados de consultoras, cooperativas de trabajo, ¿no? De este segmento de la economía gris, digamos, ¿no? O blanco, pero tirando a los grisados. Digo, empiezan a sentir esto. Digo, todos estos sectores tienen un empobrecimiento muchísimo más rápido que el resto, indudablemente, ¿no? Y vamos a hacer ahora una breve pausa comercial. En instantes continuamos conversando con el legislador provincial Oscar Pierone. Ya volvemos. Julio Eguiman, diputado provincial. Tu municipio te informa. El martes 10 de julio a las 20, en el Centro Cultural Provincial Ideal, se va a realizar una audiencia pública para tratar el aumento tarifario de servicio eléctrico conforme al decreto 113/2018. Si querés participar, recordá que tenés que inscribirte previamente del 28 de junio al 4 de julio inclusive. Lo podés hacer en el Palacio Municipal, el Consejo y en la Cooperativa Eléctrica de lunes a viernes de 8 a 13. También vía web entrando a la página del municipio www.venado.gov.ar. Esta última opción es solo para personas físicas. Hacé escuchar tu voz. Municipio de Venado. Si de seguridad se trata, Matafuegos Peruca es la solución para vos y tu familia. Matafuegos Peruca. Años de experiencia avalan nuestro prestigio. Matafuegos Peruca. Protección contra incendios. Equipos marca Georgia con certificación IRAM. Matafuegos Peruca. Número 1 en Venado Tuerto y la región. Iturraspe 555. Teléfono 423-104. El compromiso de la Cooperativa de Obras Sanitarias con la salud pública es nuestra principal prioridad. La planta de agua potable asegura el abastecimiento constante, ampliando su capacidad técnica y productiva. Nuestras redes de agua se expanden día a día, llevando calidad de vida a la población. Cooperativa de Obras Sanitarias de Venado Tuerto, avanzando con la ciudad. Lisandro Enrico, senador provincial, Departamento General López.
Continuamos en un nuevo bloque de Panorama Político-Económico. Estamos conversando con Oscar Pieroni, diputado socialista en el Frente Cívico, Progresista Cívico y Social en la provincia de Santa Fe. Oscar, ¿cómo ves la realidad económica del país en un contexto en donde seguramente muchos de los puntos acordados entre la Nación y los gobernadores a principio de año parece que van a ser revisados y no en aras de un beneficio en términos presupuestarios, sino totalmente todo lo contrario, producto del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Sí, indudablemente estos supuestos acuerdos con el Fondo Monetario, que en realidad sabemos que en realidad históricamente, y no en la Argentina, en todos lados, han sido dictados de empleados del fondo que están de un lado a empleados del fondo que están del otro y que después pueden invertir tranquilamente, ¿no? De hecho, lo estamos viendo. Y Aranguren creo que tardó media hora en estar de nuevo en Shell. Sí. Venía de Shell y digo, como ya sé que no es el Fondo Monetario, obvio, pero digo, esto mismo sucede con el Fondo Monetario. Los consultores, entre comillas y demás. Y la verdad que todas las medidas que siempre toman son medidas que lejos están de beneficiar a las mayorías nacionales y a los sectores populares, pero además en un contexto en que uno ve con preocupación que los gobiernos subnacionales están muy debilitados en sus ingresos y que cuesta sostener. La provincia de Santa Fe viene manteniendo casi la actividad económica. Creo que se publica hoy el índice de la actividad económica del mes anterior. Te cuento que va a dar 0,5 para atrás, creo, o algo así, más o menos por lo que me contaba la gente de estadística ayer o antes de ayer. Estábamos hablando telefónicamente, con mucha preocupación me lo contaban, pero yo le decía, es una buena señal, porque estamos muy por encima de la media nacional aún. ¿Y cuál es el origen que uno debate? Que se está sosteniendo un ritmo de obra pública, que es la que está manteniendo el nivel de actividad económica. Si nosotros bajamos este nivel, baja la actividad económica fuertemente. Digo, ¿hasta qué punto es digo posible nosotros, esto, la provincia sí, y los municipios y comunas, sí. No estoy hablando de la provincia de Santa Fe. Ahora bien, tu pregunta. Hoy, de hecho, tenemos una disminución de ingresos por coparticipación nacional. ¿Por qué? Porque primero, el gobierno nacional, que incumplió todo lo de consenso fiscal, por ejemplo, incumplió el artículo de que el 31 de marzo tenía que estar acordado el pago de los 50.000 millones, que hoy es mucho más, y que ahora dicen que van a ser 35.000 con obras y cualquier cosa, ¿no? Ya vemos en la autopista 33 como son las obras, ¿no? ¿La viste la autopista 33? Yo no. Digo, la verdad es que es increíble eso. Es increíble. Pero bueno, no me quiero ir del tema. Quiero decirte esto, el incumplimiento de las compensaciones que todavía no están llegando en tiempo y forma, que deberían llegar de acuerdo al pacto fiscal, hace que las provincias tengan un menor ingreso y los municipios y comunas tengan un menor ingreso, que a su vez, por la actividad económica, también tienen menor ingreso, de ingresos brutos, digo, por ejemplo, de impuesto inmobiliario que la gente deja de pagar, porque a veces la gente dice, bueno, ¿qué dejo de pagar? Y bueno, después veo cómo arreglo el inmobiliario, tengo que pagar la luz porque si no me la cortan, ¿sí? Las comunas y municipios le pasa con el DREI, le pasa con la tasa, entonces vamos a la baja, vamos todos a la baja, pero con un combo muy jodido. Se están disparando las cláusulas gatillo y está bien que se disparen porque los trabajadores tienen, digo, si no... Sí, y es lógico que eso ocurra. Absolutamente, ¿no? Lógico, es un resguardo mínimo, aunque más no fuera, de sus intereses, y está bien que en la provincia dispare y se va a disparar en los municipios también, digo, esto es así. No sé si ya se disparó este mes, no vi los números. Tienen un aumento del gasoil, que es un insumo fundamental para las comunas, para los municipios, el tractor que va, el camión que levanta la basura. Sí, bueno, el acuerdo con las petroleras en principio ya está, ya aumentaron, ya le sacudieron. 8% IPF, hasta el 12% el resto. Exacto, un promedio ahí del 10, digo, más o menos, no importa, digo, ya a esta altura no importa demasiado, un punto más, un punto menos. El cemento ni hablar porque está atado al valor dólar, es monopólico de hecho, o sea que van a poner el precio que tengan ganas, lo vienen haciendo de hecho. Digo, todo esto hace un combo en que los municipios y comunas y la provincia tengan un egreso mayor con un ingreso menor, no cierra. La verdad, es muy difícil de cerrar este número, esto es preocupante. Y encima,
leemos la noticia de que se le va a pedir a los gobiernos provinciales, que también implica que van a caer por cascada los gobiernos locales, un esfuerzo para contribuir, o sea, muchachos, nos vamos a quedar con otro pedazo de la torta. Esto quiere decir, ¿no? Te recuerdo que 1973 aproximadamente el 50% del ingreso y el 50% del gasto consolidado lo tenía la nación y otro tanto las provincias. Y hoy estamos en un 60 y pico de ingreso para la nación con el 40 del gasto consolidado, y al revés, digamos, los gobiernos subnacionales, esto de las provincias, los municipios y las comunas, con un ingreso del 40% del ingreso nacional, hacen frente a un 60 y monedas del egreso nacional. Ecuación que hace insostenible, digamos, ¿no? Es insostenible. Un gobierno nacional que cada vez centraliza más recursos para volcarlos a la timba financiera, porque de hecho es lo que están haciendo. Te recuerdo, el dólar que aumenta, que sube, que las LEVAC, que los nuevos bonos que salen ahora para cubrir las LEVAC y que... Sí, ahora los nuevos bonos dolarizados y una suerte de nueva bomba que en algún momento va a tener las mismas implicancias, pero peor porque va a ser dolarizado, así que claro, va a ser... Claro, digo, porque las LEVAC eran más o menos, eran en pesos ajustados por inflación, sí, no sé qué peor. Sí. No, creo que no, que es peor esto en el mediano y largo plazo, sin duda, porque además Argentina no puede dominar lo que puede ocurrir incluso con el valor de referencia internacional del dólar, ¿no? Apreciándose en este momento va a ser, si sigue así, mucho más complejo, ¿no? Sí, si Estados Unidos sigue aumentando la tasa de interés, va a ser va a haber un difícil. aumento, bueno, todos dicen los analistas internacionales, lo que uno lee, que va a haber un aumento de la tasa de interés y esto va a provocar, digo, nosotros volvimos a hablar de riesgo país, ¿no? Digo, esto, cuando la gente escucha riesgo país, porque a veces todo esto de casi parece que fuera chino, la verdad, riesgo país, cuanto más alto es, más tasa le van a cobrar a la Argentina arriba de la tasa que le cobran a los países supuestamente serios, que son los que se quedan con la ganancia de la producción argentina y por eso son serios. Tiene que ver directamente con la tasa. No, así de claro, ¿no? Digo, sin duda, sí. Y esto indudablemente tiene que ver con la cuestión económica, porque parece que uno hablara en chino, pero la verdad cuando uno escuchamos hablar de esto, digo, para la gente, lo que es claro es que esto tiene que ver con el precio del pan, con el precio de la carne, con las posibilidades de subsistencia, con los servicios que el Estado le brinda. El Estado le va a poder brindar menos servicios, indudablemente. Esto es directo, digo, porque si tenés menos ingreso y más egreso, ¿qué va a hacer? Va a recortar egreso. ¿Y esto qué va a significar? Recortar generalmente vino, digo, ya lo sabemos como fue en los 90, el recorte nacional fue por las obras, por la salud y por la educación. Oscar, con respecto a uno de los temas que han sido motivo de mucha preocupación por parte de la provincia, que tiene que ver con la seguridad o la inseguridad y todo además lo que ha estado vinculado al narcotráfico, ¿cómo evaluás la propuesta en su momento del doctor Lisandro Enrico, ahora acompañado porque el propio gobernador ha marcado claramente la idea de desfederalizar lo que tiene que ver con el narcomenudeo, delitos menores de narcotráfico, permitir que eso sea materia directamente de investigación por la provincia, a propósito incluso de la reforma procesal penal que ya tiene un buen tiempo, me parece que comienza a ser motivo de algún balance estrictamente en este tema. Sí, bueno, de hecho la reforma procesal penal tiene hoy sus 4 años y monedas de ejecución. Creo que ha sido positiva en el aporte, en la celeridad, en la transparencia. Creo que tiene una importancia muy fuerte. También es cierto que ha tenido un refuerzo de los planteles de la justicia, la cantidad de fiscales, de sí, fundamentalmente el gran cambio que tiene que ver con quién tiene que llevar adelante la investigación. Con quienes lleva adelante la investigación, los fiscales, ya no la policía, ¿no? Digo, fue objeto de algunos ajustes el año pasado, fin de año. Se ajustó un poco la reforma del Código Procesal Penal, en algunas cuestiones que hacen a la agilidad de procedimiento, a las garantías para la víctima y demás. Dándole una mayor participación y teniendo en cuenta lo que son otros códigos que permiten
directamente acompañar en la investigación directamente en términos penales a quien sufre el delito, ¿no? Sí. El derecho a ser parte, el derecho a plantear cierto tipo de cuestiones en lo que hace a los acuerdos previos a los fiscales, no oponerse, bueno, todo un cúmulo de cuestiones por ahí, algunas técnicas, pero que básicamente podemos decir más derechos para decirlo de alguna forma, más participación y derecho para la víctima y herramientas para tener mayor celeridad en la investigación, por ponerle dos títulos y a costa de una simplificación grotesca casi, pero que creo que es eficiente a la hora de poder comunicarlo. Y en esto después aparece este otro tema, que es la cuestión del narcomenudeo, con un gobierno nacional que ha oscilado en la posición. En un primer momento fue por federalizar todo, ahora aparentemente viene por una desfederalización parcial, digamos, estas propuestas que están también en la legislatura. De hecho, nosotros hemos tenido toda una serie de charlas, hemos estado con la gente de Salta, el propio gobernador Urtubey, explicando un poco los alcances de su reforma. Hemos estado en el marco de la región centro con la gente de Entre Ríos, que tiene un problema muy grave porque tiene una penetración política muchísimo más fuerte, nada más que no es estigmatizado porque responde a los cánones del gobierno nacional. De hecho, ¿no? Digo, nadie dice que Barisco es un intendente de Cambiemos, ¿no? Y Barisco está gravemente implicado, por donde lo miré, y los concejales del PRO están gravemente implicados. No se dice porque es sectores del gobierno nacional. Pero digo, Entre Ríos también, estuvimos con la gente de Córdoba trabajando el tema, estuvimos en mi caso, con gente de otros países también, por presidir la Comisión de Seguridad, uno tiene esos trabajos. La verdad que en mi opinión, digo, porque no me quiero escapar, digo, creo que hoy sería temeraria ese tipo de desfederalización de ese modo, porque, digo, donde se ha ejecutado, la verdad que uno de los resultados no han sido positivos. Digo, provincia de Buenos Aires creo que es el mejor ejemplo, el producto más acabado que tuvo la desfederalización en provincia de Buenos Aires fue la maldita policía de Duhalde, ¿no? Entonces, sí, pero algo hay que hacer, yo creo que sí, que algo hay que hacer, comparto esto, pero obviamente no puede existir sin una transferencia de recursos. Claro, ese es uno de los temas centrales. Es el tema, porque la verdad que, a ver, nosotros, para que te des una idea, la Nación no paga ni los presos federales. Los presos federales, que la Nación tendría que tener estructuras, no las tiene, están alojados en pabellones de las prisiones provinciales y no paga ni eso, ni el hecho de tener que sostener desde la provincia a los presos federales, no los paga. Entonces mal podemos pensar que puede aportar recursos sin compromisos concretos, ¿no? ¿Por qué, che? ¿Y de qué se trata esto? Y que si nosotros aplicamos los fiscales hoy a la investigación del narcomenudeo, muy posiblemente colapsemos la justicia ordinaria, ¿no? Que de hecho es lo que está pasando en muchísimos de estos lugares. Cuando uno no ve números coherentes. Entonces, ¿algo hay que hacer o no? Yo creo que sí, creo que hay que hacer, creo que hay que trabajar muy en conjunto la justicia provincial con la justicia nacional. Creo, paradójicamente, y creo que a lo largo del programa quedó claro mi posición respecto del gobierno nacional, pero creo que se avanzó en ese sentido, creo que se avanzó. Digo, en poder tener un trabajo un poco más acompasado, digo, porque una justicia nacional que estaba ausente, nosotros ahora tenemos en Venado Tuerto, nada menos, juez federal. Hoy estuvimos junto con el diputado real, con Miguel Maximino, charlando con el juez federal de Venado Tuerto, o de la región, bueno, con asiento en Venado Tuerto, pero que él se preocupa en decirlo claramente, que tiene una jurisdicción mucho más amplia que Venado. Pero justamente estuvimos charlando un poco de las cuestiones y las vicisitudes, y ha habido ya en muy poquito tiempo algunos avances acá. Creo que ese es el camino. La colaboración entre la PDI y la federal, la colaboración entre la justicia provincial y la justicia federal, creo que por ahí va la cosa. Creo que la cosa va porque despierte la justicia federal de los juzgados de Rosario y demás. Hoy tienen fecha el inicio de la causa de los monos, esta banda paradigmática y casi un estigma de lo que es el narcotráfico en la zona sur de Rosario.
en realidad mucho más que eso, pero para decirlo, identificarlo, en realidad fueron juzgados y condenados por la justicia provincial por delitos conexos. Recién ahora empieza el juicio por el tráfico de estupefacientes. Hasta hoy estaba ausente. Quiero decir, la justicia provincial puede intervenir porque siempre el tráfico está ligado a otro tipo de delitos. Exactamente. ¿No? Con lo cual es muy importante marcarlo porque la competencia no está tan acotada como en principio parece. La materia sí lo limita, pero hay una gran cantidad de delitos que están estrictamente vinculados con el tráfico de estupefacientes. Lavado de dinero. Son materia de hecho, asesinatos, ¿no? De hecho, asesinatos. Extorsión, coacción. Todos delitos todos esos delitos se juzgan en la órbita provincial. Digo, robo también, ¿no? Claro. ¿Por qué no? Digo, hago hincapié, lavado de dinero, porque la justicia provincial tiene una herramienta que es la extinción de activos, que no la tiene la justicia nacional. Digo, se están tratándola, creo que en estos días, y por lo que he leído desde afuera uno ve con suerte que no va a ser bastante esquiva a eso, ¿no? Pero en la justicia provincial hay procedimientos, digo, hay herramientas ahí. Por eso, sintetizando, ¿qué creo? Que hay que avanzar sobre los delitos conexos, que hay que avanzar sobre una línea de cooperación entre las fiscalías y la fiscalía de órbita provincial con las fiscalías de órbita federal y las policías, digo, los organismos de gendarmería, de la PFA, de la Policía Federal, con básicamente la Policía de Investigaciones de la provincia, que hay que seguir reforzándola, que hay que seguir capacitándola sin ningún tipo de duda, porque digo, necesitamos que esos organismos técnicos den más soluciones que la investigación de calle, digamos, ¿no? La investigación más primigenia. Creo que hemos avanzado mucho en esto, pero falta mucho por avanzar porque hay herramientas para hacerlo, ¿no? En lo que hace a la tecnología, a la utilización de otro tipo de recursos y a los recursos que se pueden compartir entre a partir de los convenios de la Procunar con el Ministerio de Seguridad, de la Procuraduría Nacional que justamente trata el narcotráfico, con el Ministerio de Seguridad de la provincia, tienen convenios de cooperación y colaboración en ese sentido, en el que quedan claras las competencias, en el que se avanza sobre los delitos conexos, pero se coopera entregando la información a la justicia federal, y creo que ese es el camino. ¿Y por qué crees que el gobernador cambió su punto de vista sobre la materia cuando antes no estaba en principio de acuerdo y ahora por lo menos planteó la necesidad de tratarlo? Y descree mucho de la cuestión federal a partir de que la justicia federal muchas veces estuvo ausente y las fuerzas federales, lejos de cooperar, fueron muchas veces antagónicas entre la justicia federal y la justicia provincial, y a veces eso hacía fracasar muchas investigaciones, y eso es lo que a él lo mueve con todo derecho, ¿no? En su juicio lo hemos debatido personalmente y desde posiciones que no son irreductibles, porque quiero decir, a veces se plantean las cuestiones como el que no quiere la desfederalización en realidad es porque no quiere agarrar a los tipos que le rompen la cabeza a los pibes. La verdad que no es así. Como tampoco es el que quiere la desfederalización, quiere que se termine la investigación en los pibes y no llegue a lo grande. Tampoco es así. Digo. Esos son estigmas que no sirven para nada. Creo que hay que ir a trabajar en serio, y trabajar en serio implica trabajar sobre las cooperaciones, sobre reconocer que hay una cuestión que tiene socialmente mucho más negativa, que es la venta del kiosco de la vuelta, ¿no? El kiosco, cuando hablo del kiosco no hablo del kiosco que vende golosina, ¿no? Digo, el kiosco de la vuelta o el tipo que vende arriba del auto en la plaza que fuera, ¿no? Del pueblo que vos quieras. Digo, eso es muy nocivo, pero mucho más nocivo el tipo que distribuye, ¿no? Ahora, el uno sin el otro no funcionan, con lo cual... y muchas veces comienza por un lado la investigación y permite
tener llegar al otro. alguna Sí, posibilidad de llegar al otro. Seguro, ¿no? digo, Claro. pero a ver, hay algo claro. Yo creo que uno de los lugares fundamentales para seguir avanzando, y que ya se ha utilizado y mucho, es la cuestión de qué pasa con los activos, qué pasa con el dinero. Porque evidentemente esto es un flujo impresionante de dinero, digo, es una economía mundial que hoy se pondera, de hecho, ¿no? De hecho hoy ya se analiza en el contexto totalmente, sí. de cuánto es la economía del narcotráfico, y este paquete de plata en algún lado tienen que volver a ingresarlo al circuito económico. Y ese ingreso al circuito económico también es un camino para verlos entrelazados del resto. Creo que por ahí es uno de los elementos centrales, y por supuesto avanzar sobre los delitos conexos, porque en esto siempre va a haber otros delitos, no va a haber robo, siempre va a haber enfrentamiento, y en eso sí también está la inseguridad. Digo, materia que a todos nos preocupa, que tiene una evolución, indudablemente, si uno analiza las series, más allá de algún pico circunstancial, viene en un descenso, que en realidad ascensos y descensos, la verdad, tienen que ver con las medias nacionales también, desde otros orígenes, pero cuando mejora también porque vienen mejorando paulatinamente todo, un poquito más, está mejorando que la media nacional, quizá porque arrancamos de un lugar peor, también es cierto, digo, para tratar de analizar seriamente los números. Perfecto, ¿no? porque es así. Porque si no, viste, uno toma el pedacito que le conviene de los datos. Y la verdad que si esto es uno, sigue siendo alto, ¿no? Digo, la verdad, explicarle a alguien que es víctima de la inseguridad, que fue el único caso promedio en el periodo, Sí, totalmente, es imposible. a mí me pusieron la pistola en la cabeza, Sí, ya está, claro. fuera de juego. Seguro. Terminó el partido, digamos, terminó el partido, no hay más, no se juega más. Digo, ¿no? Digo, nos pasa a nosotros también, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Pero bueno, nosotros como dirigentes tenemos la responsabilidad de analizar el conjunto. Oscar, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Es un placer entrevistarte. Muchas gracias a vos. Vamos a una pausa comercial con una reflexión muy interesante del genial maestro uruguayo al que siempre recordamos, esa figura brillante que ha tenido el mundo intelectual del país vecino, que tiene que ver con Eduardo Galeano. Ya volvemos. ¿Qué tal si deliramos por un ratito? ¿Qué tal si clavamos los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible? El aire estará limpio de todo veneno que no provenga de los miedos humanos y de las humanas pasiones. En las calles, los automóviles serán aplastados por los perros. La gente no será manejada por el automóvil, ni será programada por el ordenador, ni será comprada por el supermercado, ni será tampoco mirada por el televisor. El televisor dejará de ser el miembro más importante de la familia y será tratado como la plancha o el lavarropas. Se incorporará a los códigos penales el delito de estupidez que cometen quienes viven por tener o por ganar en vez de vivir por vivir nomás, como canta el pájaro sin saber que canta y como juega el niño sin saber que juega. En ningún país irán presos los muchachos que se nieguen a cumplir el servicio militar, sino los que quieran cumplirlo. Nadie vivirá para trabajar, pero todos trabajaremos para vivir. Los economistas no llamarán nivel de vida al nivel de consumo, ni llamarán calidad de vida a la cantidad de cosas. Los cocineros no creerán que a las langostas les encanta que las hiervan vivas. Los historiadores no creerán que a los países les encanta ser invadidos.
Los políticos no creerán que a los pobres les encanta comer promesas. La solemnidad se dejará de creer que es una virtud. Y nadie tomará en serio a nadie que no sea capaz de tomarse el pelo. La muerte y el dinero perderán sus mágicos poderes y ni por defunción ni por fortuna se convertirá el canalla en virtuoso caballero. La comida no será una mercancía, ni la comunicación un negocio, porque la comida y la comunicación son derechos humanos. Nadie morirá de hambre, porque nadie morirá de indigestión. Los niños de la calle no serán tratados como si fueran basura, porque no habrá niños de la calle. Los niños ricos no serán tratados como si fueran dinero, porque no habrá niños ricos. La educación no será el privilegio de quienes puedan pagarla, y la policía no será la maldición de quienes no puedan comprarla. La justicia y la libertad, hermanas siamesas, condenadas a vivir separadas, volverán a juntarse, bien pegaditas, espalda contra espalda. En Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental, porque ellas se negaron a olvidar en los tiempos de la amnesia obligatoria. La Santa Madre Iglesia corregirá algunas erratas de las tablas de Moisés y el sexto mandamiento ordenará festejar el cuerpo. La Iglesia también dictará otro mandamiento que se le había olvidado a Dios: amarás a la naturaleza de la que formas parte. Serán reforestados los desiertos del mundo y los desiertos del alma. Los desesperados serán esperados y los perdidos serán encontrados, porque ellos se desesperaron de tanto esperar y ellos se perdieron por tanto buscar. Seremos compatriotas y contemporáneos de todos los que tengan voluntad de belleza y voluntad de justicia. Hayan nacido cuando hayan nacido y hayan vivido donde hayan vivido, sin que importe ni un poquito las fronteras del mapa ni del tiempo. Seremos imperfectos, porque la perfección seguirá siendo el aburrido privilegio de los dioses. Pero en este mundo chambón y jodido, seremos capaces de vivir cada día como si fuera el primero y cada noche como si fuera la última. Julio Eguiman, diputado provincial. Tu municipio te informa. El martes 10 de julio a las 20, en el Centro Cultural Provincial Ideal, se va a realizar una audiencia pública para tratar el aumento tarifario de servicio eléctrico conforme al decreto 113/2018. Si querés participar, recordá que tenés que inscribirte previamente del 28 de junio al 4 de julio inclusive. Lo podés hacer en el Palacio Municipal, el Consejo y en la Cooperativa Eléctrica de lunes a viernes de 8 a 13. También vía web entrando a la página del municipio www.venado.gov.ar. Esta última opción es solo para personas físicas. Hacé escuchar tu voz. Municipio de Venado. Si de seguridad se trata, Matafuegos Peruca es la solución para vos y tu familia. Matafuegos Peruca. Años de experiencia avalan nuestro prestigio. Matafuegos Peruca. Protección contra incendios. Equipos marca Georgia con certificación IRAM. Matafuegos Peruca. Número 1 en Venado Tuerto y la región. Iturraspe 555. Teléfono 423-104. El compromiso de la Cooperativa de Obras Sanitarias con la salud pública es nuestra principal prioridad.
La planta de agua potable asegura el abastecimiento constante, ampliando su capacidad técnica y productiva. Nuestras redes de agua se expanden día a día, llevando calidad de vida a la población. Cooperativa de Obras Sanitarias de Venado Tuerto, avanzando con la ciudad. Lisandro Enrico, senador provincial, Departamento General López. Tu municipio te informa. El martes 10 de julio a las 20, en el Centro Cultural Provincial Ideal, se va a realizar una audiencia pública para tratar el aumento tarifario de servicio eléctrico conforme al decreto 113/2018. Si querés participar, recordá que tenés que inscribirte previamente del 28 de junio al 4 de julio inclusive. Lo podés hacer en el Palacio Municipal, el Consejo y en la Cooperativa Eléctrica de lunes a viernes de 8 a 13. También vía web entrando a la página del municipio www.venado.gov.ar. Esta última opción es solo para personas físicas. Hacé escuchar tu voz. Municipio de Venado. Si de seguridad se trata, Matafuegos Peruca es la solución para vos y tu familia. Matafuegos Peruca. Años de experiencia avalan nuestro prestigio. Matafuegos Peruca. Protección contra incendios. Equipos marca Georgia con certificación IRAM. Matafuegos Peruca. Número 1 en Venado Tuerto y la región. Iturraspe 555, teléfono 423-104. El compromiso de la Cooperativa de Obras Sanitarias con la salud pública es nuestra principal prioridad. La planta de agua potable asegura el abastecimiento constante, ampliando su capacidad técnica y productiva. Nuestras redes de agua se expanden día a día, llevando calidad de vida a la población. Cooperativa de Obras Sanitarias de Venado Tuerto, avanzando con la ciudad. Lisandro Enrico, senador provincial, Departamento General López. Y de esta manera concluimos un nuevo programa de Panorama Político Económico. Espero que lo hayan disfrutado. La semana próxima continuaremos con más invitados aquí en el estudio y también con el análisis de todo lo que ocurre en términos de economía y de finanzas en la República Argentina, en Santa Fe y también en la ciudad de Venado Tuerto. Muchas gracias por habernos acompañado. Buenas noches.